todas, todos y todos. Es un lujo darles la bienvenida en este siguiente panel del 21º Foro Nacional de Política Exterior de México, titulado en esta ocasión La Política Exterior de México a través de sus actores, balance y desafíos. Estamos hoy en el panel sobre sociedad civil y política exterior, encuentros y desencuentros. Es un tema que me parece fundamental, quizá a veces en ocasiones en nuestras conversaciones políticas no nos damos cuenta del impacto tan grande, de la importancia que tienen las organizaciones de sociedad civil, las diferentes articulaciones desde sociedad civil en la formulación de la política exterior, en la incidencia, en las relaciones entre las naciones, y hoy contamos con un panel realmente de lujo para hablar de este tema. Estamos con Giselle Gamboa de Sin Fronteras, con Andrés Pacheco de Amnistía Internacional en México, con Mariana Bermúdez Morales del Centro de Derechos Humanos para Francisco de Vitoria, y Andrés Aguilar de aquí del Centro de Derechos Internacionales de nuestra querida facultad, y también de la Asociación Civil Polera. Vamos a conversar. Primero voy a ceder la palabra a las y los panelistas para que hagan sus intervenciones iniciales. Van a contar con ello un máximo de 20 minutos. Voy a tener una tarea muy ingrata de estarles interrumpiendo y hablando para que se les esté agotando el tiempo, pero pues trataré de ser muy dura con eso para que tengamos suficiente espacio para el intercambio entre nuestro panel y también con nuestro público, a quien invitamos a que vayan planteando sus preguntas, sus cuestionamientos a los expertos. Creo que es fantástico que estamos conjugando aquí tanto el conocimiento académico como el activismo, como la parte práctica, desde las organizaciones de sociedad civil que sí incide realmente en las agendas. Y además, hoy esto está tan patente, tan claro en un mundo globalizado, en un mundo donde todos estamos interconectados, en donde lo que pasa más allá de nuestras fronteras es tan importante. En ocasiones incluso implica ser más importante y lo que vamos a no voy a darles mucho más tiempo para mejor escuchar sus intervenciones. Vamos a empezar con Giselle Gamboa, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y también licenciada en Ciencias Políticas por esta la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM. Es especialista en Sistema Interamericano de Derechos Humanos por Mercosur y también encargada de incidencia en la Organización Sin Fronteras. Giselle, un gusto contar contigo. Estás en tu casa. Bienvenida de nuevo a la UNAM, a la facultad. Te cedo el uso de la voz por un máximo de 20 minutos. Voy a estar mandando tarjeta amarilla y roja cuando el tiempo. Adelante. Muchas gracias, Carolina. Gracias a todas y todos que han hecho posible este encuentro. Es un gusto para mí volver a casa y también a conversar sobre esta experiencia que la organización de la sociedad civil en la que laboro, que es Sin Fronteras IAP, a compartir experiencias con respecto a la política exterior que México ha llevado. Y para comenzar a abordar el tema, me gustaría igual contextualizar un poco la experiencia que Sin Fronteras ha recogido a lo largo de 27 años. Sin Fronteras comenzó siendo la primera organización de la sociedad civil conformada por academia y activistas ahí por el 95-96 en atender a personas en contextos de movilidad. Es decir, se crea como un espacio de atención a las personas que veían a México como un país de destino y no simplemente como un país de tránsito. O quizá también aquellas personas que por la adversidad del camino, el retorno que sufrieron por parte de las políticas y las determinaciones judiciales en Estados Unidos, pues decidieron establecerse en México como ese nuevo país en el que encontraron refugio, asilo y la posibilidad de naturalización. A lo largo del trabajo que se realiza en Sin Fronteras, respecto del tema de la política exterior mexicana, se han recogido diferentes experiencias.
sobre todo porque en el contexto histórico en el que Sin Fronteras se crea, es justamente un México que venía de la experiencia del exilio, del refugio guatemalteco, que da la pauta para que se creara la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, cuando se comienza a reconocer el establecimiento de las oficinas del ACNUR en México, y cuando la política en concreto dirigida hacia la migración en contextos irregulares era un poco dura, criminalizaba a la letra de la ley el hecho de que personas por motivos de violencia generalizada, de estos contextos de peligro de los que salían de sus estados de origen, llegaban a México, como fue la experiencia de la entonces Guerra Civil en Guatemala y el genocidio maya, que dio pauta a todo este encono de creación de apoyar a estos grupos de personas. Sin embargo, en comparativo con todo este contexto político de los 90s, a la fecha, se siguen experimentando varios temas torales con respecto a la política exterior que México atiende en tratándose de personas en contextos de movilidad. Una de ellas sigue siendo la criminalización y la detención. Comenzando por la criminalización, si bien a la letra de la ley ya no se establece que la migración en este tono irregular, es decir, que las personas no cuenten con un documento de identidad y viaje para acreditar la legal estancia en México, son privadas de su libertad, son sometidas a un procedimiento administrativo migratorio que consiste básicamente en la detención en centros que no son llamados de esta forma, pero que en la práctica siguen materializándose como prisiones, como centros privativos de la libertad bajo condiciones de falta de alimento, de falta de protección, falta de cuidado y falta de representación legal. Uno de estos casos es el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez el 28 de marzo del presente año, en donde no únicamente refleja todo el contexto de la política interna y la política exterior, en cómo México trata a las migraciones en estos contextos irregulares. La situación en concreto del caso del incendio de la estación en Ciudad Juárez es un detonante de todos esos problemas y discursos xenófobos que se cultivan en México, no únicamente por parte de funcionarios públicos, sino también una xenofobia sistemática en tratándose de cómo recibimos las personas en México a personas solicitantes de asilo, personas sujetas de protección internacional. Y quisiera aquí abrir un paréntesis grande para ahondar en este punto, porque el incendio marca un antes y un después sobre los objetivos y las miras de la política migratoria que ahora México comienza a replantear a raíz de este, yo me atrevería a llamar el ABC del sexenio, es el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, porque estamos hablando de violaciones sistemáticas. En un principio quisiera hablar de la cadena de responsabilidades del gobierno mexicano. Algo que pasó aquí es que se develan muchas inconsistencias de la legislación mexicana, puntualmente en el esclarecimiento de la obligación por parte de las autoridades migratorias. En el momento del incendio no se pudo establecer cadena de mando de qué funcionarios del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional, eran los responsables de atender, de liberar la celda en donde los varones que se encontraban dentro de ese centro de detención, llamado por la ley alojamiento temporal, con este eufemismo, no había en el momento nadie que se encargara de abrir las puertas para que las personas pudieran salir de esa cámara de gas que se crea que dio como resultado la muerte de 40 personas, más lesionados, más familias que se quedaron sin sus acompañantes, más menores que no les había sido respetado este principio de unidad familiar y estaban separados en un albergue del DIF, mientras sus padres estaban en todo este contexto del incendio de la estación en Ciudad Juárez. Y esto devela también que esa legislación mexicana sigue sin precisar los verbos rectores con nombre y apellido de las personas encargadas de la protección de la ejecución de la política migratoria.
Por otro lado, meses anteriores, en el diario de Juárez, se venían publicando manifestaciones tanto por parte de presidentes municipales como miembros del Cabildo, de discursos xenófobos que decían que primero había que proteger a la población local y después preocuparse por criminalizar, por tratar de protegerlos de estos grupos derivados de caravanas migrantes. Entonces estamos hablando de la creación de un discurso de odio sistemático, de odio colectivo por parte de las personas que en movilidad humana esperaban en esa zona fronteriza con respecto a la solicitud de asilo que pudieran llegar a tener derivado del título 42. Y aquí es en donde quisiera entrar a este punto de cómo la política exterior que México ha compartido en temas migratorios ha afectado mucho y provocado estas concentraciones en zonas fronterizas. Para marzo de este año todavía nos aplicaba el título 42. El título 42 es una política de los Estados Unidos que se basa y se fundamenta con la idea de no permitimos la recepción de solicitudes de asilo por parte de personas que ingresan a Estados Unidos de manera irregular por temas de salubridad general. Es decir, estaban hablando del contexto de la pandemia de la COVID-19 diciendo, por temas de que no nos traigan el virus, mejor no aceptamos a nadie, firman unos acuerdos con México de por qué partes de la frontera que compartimos con Estados Unidos iban a retornar personas. No obstante, esto no se cumple adecuadamente. Digo, el título 42 dejó de aplicarse a partir del 11 de mayo de este año y entra en vigor la aplicación del título 8, en donde ya iban a considerar las solicitudes de asilo, sin embargo, siguen retornando personas y no las retornan a la frontera norte, las guardan en un autobús y las transportan a estados como Tlaxcala, Querétaro, Tabasco, en donde ya les cuesta trabajo volver a regresar, porque regresan sin dinero, regresan sin documentos y muchos sin una compañía familiar, porque también esta política migratoria de aplicación tanto del título 42 como el título 8 ha significado esa dispersión de grupos en movilidad por otras partes de México en las que históricamente no se habían detectado concentraciones mayores de personas en contextos de migración irregular. Entonces, esto visibiliza este problema, sobre todo porque la movilidad humana en los últimos 2 años se ha concentrado en la movilidad de personas haitianas, de personas apátridas y también de personas venezolanas, en el caso de México. ¿Y esto por qué? Porque también obedece a una red de tráfico de personas que de Puerto Príncipe llevan a las personas al sur del continente. Las llevan a Brasil, las llevan a Chile, les venden un documento falso para decir, bueno, ya estás siendo solicitante de asilo en Brasil o en Chile y aquí tú espera, tú vas a ser reconocido por este país. No obstante, en la pandemia, esos reconocimientos y ese hackeo a las políticas migratorias del sistema brasileño provocaron que las personas ya tuvieran un antecedente falso de solicitud de asilo y por ende, en todo este transcurso del procedimiento interno, tanto en Brasil como en Chile, no se les fue reconocido. Tuvieron hijas e hijos que crecieron sin ninguna nacionalidad porque no habían nacido ni en territorio haitiano, sí en territorio brasileño y chileno. Entonces esas personas, a partir del año pasado, comenzaron a subir el continente, comenzaron a cruzar todo este territorio hasta llegar a México y por eso tenemos una alta concentración de población haitiana. Por eso en el top 5 de los países solicitantes de asilo en México lo encabeza Haití, justamente por estos procesos de políticas restrictivas, políticas de contención, no solo de Estados Unidos, sino también de países a lo largo del continente que no les brindan esa protección regional que necesitan nuestras personas en movilidad haitianas, nuestras familias que incluso crecen mitades haitianas, mitades apátridas, ya no se les brinda esa protección y por lo tanto, cuando en México quieren solicitar asilo o quieren solicitar la nacionalidad mexicana a aquellos a los que no se les ha otorgado el derecho al acceso a una nacionalidad,
Pues simple y sencillamente la Comar dice, ya no cuentas con los requisitos, ya no satisfaces los requisitos para solicitar asilo porque ya solicitaste asilo en otro país. No hacen investigación de contexto, investigación de que justamente es tráfico de personas que se dio por contexto de la pandemia y que los llevaron hasta el sur del continente. Entonces, todos estos elementos nos hacen ver una política convulsa internacional. ¿Cuál ha sido la respuesta de México a partir del inicio de este sexenio y a la fecha? En principio, fue tratar de hacer una alianza con el Triángulo Norte y decir, te voy a llevar la aplicación de mis políticas, tanto de inserción laboral y educativa, como también la de Sembrando Vidas. Entonces llevan Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vidas a Guatemala, El Salvador y Honduras. Políticas que eran con la intención igual de contener, de prevenir la migración, porque justo se sigue teniendo esta visión intrínseca de criminalizar la migración. Tanto nos ha costado crear la narrativa que la migración es un derecho humano que lacera muchos egos, sobre todo hiperconservadores de los nacionalismos, del patriotismo exacerbado, que no permiten ver que la movilidad de personas es forzada, que la movilidad de personas en estos contextos de crisis humanitaria, como en el caso de Haití, devienen de problemas grandes, que no necesariamente vienen de guerras declaradas, sino también por el hecho de asumirse con una identidad de género distinta, la falta de protección por parte de las instituciones nacionales de las cuales se escapan, y esta carencia de las políticas ha hecho que justamente el déficit de la política exterior en México no se visualice de esta forma. Y es aquí en donde quiero comenzar a hablar del MPP, que es vigente desde el año 2019, y que justo es esa alianza que Estados Unidos pretende hacer con México, de decir, ok, mientras esperan su cita en el tribunal para resolver su solicitud de asilo, esperen en tu territorio. Entonces retornan a personas a México, a muchas no les dan la documentación completa porque se supone que les deben poner un sello que traiga la fecha, la hora, el lugar en donde va a ser resuelto su juicio sobre si se determina o no ser asilados en Estados Unidos. Entonces muchas personas regresan sin nada, únicamente con la promesa en voz de los agentes fronterizos que le dijeron, sí te vamos a procesar la solicitud de asilo, pero espera mientras en México. Aquí hay un esfuerzo que la sociedad civil ha estado haciendo en contra de estas políticas migratorias, como de quédate en México o espera en México en lo que se resuelve tu situación en Estados Unidos. Y es justo porque no se les brinda la atención suficiente en México para contener a las personas aquí en lo que esperan una resolución judicial en Estados Unidos. Y la sociedad civil ha promovido diversos amparos, que básicamente es el único medio de control constitucional que las organizaciones de la sociedad civil tenemos para proteger los derechos de las personas en movilidad con respecto a políticas xenófobas. ¿Y por qué digo políticas xenófobas? Porque no le brindan justo estas garantías ni medios adecuados de defensa para que puedan permanecer en condiciones dignas de vivienda aquí en México. Sé que se regocijan en decir, no tenemos el presupuesto para recibirlos en hoteles. Sí, no tienen el presupuesto, pero tampoco los reciben en condiciones dignas. Y justo por eso pasó el evento en Ciudad Juárez, porque estaban reteniendo a más de 80 personas. La capacidad máxima de esa estación migratoria era de 64. Habían detenido también a niñez no acompañada y a niñez acompañada, y no respetaban el principio de unidad familiar. Entonces estamos hablando de una carencia de visión política, de cómo se construyen estratégicamente las políticas. A mí me gusta pensarlas o decirlas siempre en espacios, que las políticas son el ejercicio de una facultad concurrente que tienen las autoridades. Y muchas veces las confunden en la planeación de estas políticas, como es el caso de ellas que se llevaron al Triángulo Norte, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vidas, que solo obedecen a la estructura de programas, pero no obedecen a esa composición de una política pública que debe estar pensada con la concurrencia de las autoridades, es decir, tanto autoridades federales,
locales, municipales, cómo contribuyen a toda esta concurrencia de facultades a través de su presupuesto, a través de su esquema institucional y sobre todo también a la luz de la cooperación internacional, porque estamos hablando que el estatuto personal de estas personas no los debe dejar de proteger. Entonces, este ha sido el esfuerzo desde sociedad civil, Amparos, que es un medio no efectivo, pero es el único medio que se tiene para proteger a las personas en movilidad. Gracias. Muchísimas gracias, Giselle, por este recuento tan crudo, tan duro del tratamiento que nuestro país lamentablemente le está ofreciendo, como está recibiendo a la migración que llega a nuestras tierras, que pues, es muy lejano de lo que nosotros mismos exigimos siempre en cuanto al tratamiento de nuestros connacionales que emigran a otros lugares, en particular a Estados Unidos, y donde lamentablemente acaban de replicar algunas políticas menos humanas en ese sentido. Y muchas gracias por mostrarnos cuáles son los caminos en los que están actuando desde la sociedad civil, como tú misma dices, con mecanismos insuficientes, pero pues, tratando de estar abriendo los caminos, poniendo estas agendas en el centro del debate público que es donde deberían estar. Seguimos con Andrés Pacheco, de Amnistía Internacional en México. Andrés Pacheco es licenciado en Ciencias Políticas por esta facultad, por la UNAM, también muy bienvenido a tu casa. Es maestro también en Derecho Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Sussex, en el Reino Unido. Por más de 10 años ha sido vinculado con la defensa de los derechos humanos en distintos sectores. Fue asesor parlamentario en la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, en temas relacionados con análisis presupuestal y elaboración de políticas públicas. En el ámbito académico colaboró con el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, en el proyecto de desarrollo de indicadores de medición de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En la sociedad civil ha participado como voluntario en distintas organizaciones y ha trabajado en el sureste del país en la educación para la paz, mediación, mitigación de muerte materna e infantil, derechos humanos del agua y saneamiento en comunidades rurales y de adscripción indígena. Actualmente es el subdirector de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, desde la cual coordina el trabajo de las tácticas de campaña, comunicación, incidencia, activismo y educación en derechos humanos. Bienvenido, Andrés. Igualmente, cedo la voz por un máximo de 20 minutos. Muchas gracias, Carolina, y qué gusto estar acá también gracias a la universidad que sigue fomentando esos espacios. Yo quisiera comentar mi participación, digamos, con 3 preguntas para poder enmarcar lo que hace Amnistía Internacional. Me gustaría comenzar por decir qué hacemos, después cómo lo hacemos y qué estamos haciendo. Particularmente Amnistía Internacional en México lleva 53 años trabajando y a nivel internacional lleva poco más de 60. Amnistía Internacional es una organización de la sociedad civil que hace investigación y campañas, pero que al mismo tiempo se asume como un movimiento y como una organización al mismo tiempo. Por un lado son, digamos, a nivel internacional 10 millones de personas que están vinculadas al movimiento de Amnistía Internacional y tenemos presencia en 150 países. De las investigaciones y campañas que hacemos, por lo menos este año estamos llevando 3 temas prioritarios, que es violencia contra las mujeres, derecho a la protesta y resistencia antimilitarista. En materia de violencia contra las mujeres, lo que hemos hecho es un informe que se llama Juicio a la Justicia, donde identificamos deficiencias en las investigaciones de feminicidios precedidas por desaparición en el Estado de México. Esto nos ha permitido, y voy a ligar precisamente lo que hacemos a nivel nacional con la incidencia internacional. Esto nos ha permitido, además, activar tácticas de campaña comunicacionales y de activismo tanto a nivel local como a nivel internacional, donde exigimos a las autoridades en el Estado de México que se pronuncien o que realicen investigaciones diligentes en materia de feminicidio. Esto nos ha valido también que en el Estado de México este año, en febrero, si no me equivoco, tuvimos, por pura presión política, logramos que se disculparan con las familiares de las víctimas a nivel, digamos, de la Fiscalía. Y esto lo comento porque es parte de lo que hace Amnistía Internacional. Amnistía Internacional hace presión política y particularmente en el área en la que me toca a mí liderar, llevamos diferentes tácticas. La táctica de comunicación,
que incluye los posicionamientos en redes sociales. También esta misma táctica tiene contacto con prensa a nivel nacional e internacional, donde hacemos artículos de incidencia, artículos de opinión, y además cada vez que nosotras en la prensa internacional salimos con un posicionamiento en redes, es muy probable que esto detone en entrevistas con medios locales e internacionales. De la mano de esto, también en materia, el siguiente tema prioritario que llevamos este año se llama Derecho a la Protesta. Derecho a la Protesta, en septiembre de este año sacamos un informe que se llama Tierra y Libertad, libertad como pregunta, criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente. Y aquí lo que vimos es cómo se utiliza el sistema penal para restringir el derecho a la protesta de quienes están defendiendo su territorio y también sus saberes ancestrales. Hemos documentado 4 casos en 3 estados de la República, en Chiapas, en el municipio de San Cristóbal de las Casas y en el municipio de Chilón. Particularmente en Chiapas, acompañamos a un barrio, a una colonia que se llama la Colonia Maya, que es un barrio periférico de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde estaban defendiendo la montaña y que por salir a protestar han sido acusadas estas personas de motín o de incluso secuestro en algunos casos, ¿no? Porque, digamos, la retroexcavadora que iba a pasar a talar los árboles, pues no la dejaron pasar, y la persona que estaba manejando la retroexcavadora se dijo a sí misma que no podía salir de la colonia, ¿no? Cuando tenía el paso abierto, y es parte de lo que fuimos a documentar también en este año y medio que estuvimos preparando el informe. Adicional a ello, en el municipio de Chilón, en Chiapas, una de las personas fue criminalizada porque se opusieron de manera comunitaria a la construcción de un cuartel de Guardia Nacional en territorio. Esto les valió que por estar en una protesta pacífica, la policía pudiera criminalizar a 2 personas, en este caso César y José Luis, que el día de hoy tuvieron que enfrentar cargos y tuvieron que pasar a firmar y pagar una multa, y que sigue, el cuartel finalmente se construyó, pero lo que sucede es que el cuartel no está en funcionamiento. Por otro lado, en Mérida, en la comunidad de Siquilpech, lo que acompañamos es un caso en donde una empresa porcícola ha ingresado una cantidad como de 4.500 cerdos, y lo que ha sucedido es que estos cerdos consumen agua, pero no solo consumen, sino que al momento de desechar también la orina y heces fecales se ha filtrado a los mantos acuíferos de la ciudad y particularmente también de la comunidad. La comunidad, cuando fuimos a documentar, es muy notable que cuando vamos ingresando a la comunidad huele ya a la orina y a las heces fecales de los cerdos, pero también la calidad del agua se ha tornado pues muy insalubre. Y esto ha detonado que las personas en la comunidad de Siquilpech estén bloqueando constantemente el paso y por lo tanto también estén siendo acusadas por daños a las vías de comunicación, por ejemplo. De pronto lo que encontramos en estos casos es cómo utilizar o cómo el sistema penal se utiliza con figuras ambiguas para poder detentar cargos a quienes están saliendo a protestar y desincentivar el hecho de que salgan a la calle a levantar la voz y a tomar un espacio público. Finalmente, en Puebla, lo que hicimos fue documentar el caso de 2 comunicadores nahuas en el municipio de Zacatepec. Ellos lo que se opusieron fue a la construcción de un ducto subterráneo que iba a trasladar las aguas de las empresas que están cerca de Zacatepec, que son empresas textiles y que no están saneando el agua, digamos, respecto a la norma oficial mexicana. Esto les valió también que tuvieran cargos de criminalización. Uno de ellos fue detenido hace poco, hace como unos 3 meses, afortunadamente por la forma en la que él ha desarrollado también sus propias redes comunitarias y las redes con otras organizaciones. Varias de nosotras pudimos salir también a levantar la voz por su detención y en ese sentido, unas horas después, afortunadamente por la presión política, fue liberado. Esto creo que también nos brinda a nosotras en Amnistía Internacional la posibilidad de entender cuál es el impacto de nuestro trabajo y en un momento más a bordo cómo hacemos la incidencia a nivel internacional, por ser este foro que es. Finalmente, otra de los temas prioritarios que llevamos este año es resistencia antimilitarista. Como ustedes saben, parte de la política gubernamental, no solo en este sexenio, sino en sexenios pasados también, ha sido cómo destinar
a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad pública. Y no solo tareas de seguridad pública, sino también mayor inversión en sus labores e incluso labores que no deberían estar haciendo. De esto hemos acompañado diferentes posicionamientos en redes, pero también en septiembre del año pasado acompañamos a la colectiva Hasta Encontrarte, que eran una colectiva de Guanajuato que tomaron, digamos, la estela de luz el año pasado. Si algunos de ustedes se acuerdan de que sucedió el año pasado, se desplegó una lona en la estela de luz sobre la protesta contra los militares. Esto en el marco del desfile militar, ¿no? Digamos en la tarde previa del 15, para que amaneciera la lona en el desfile del 16. Esto es parte de lo que hacemos, digamos, a nivel local y a nivel de acompañamiento en diferentes territorios, pero también lo que hacemos en materia de solidaridad internacional o incidencia internacional son diferentes campañas. Una de ellas, que se llama Escribe por los Derechos. Escribe por los Derechos es una de las campañas emblemáticas de Amnistía, donde así inició el movimiento en parte. Inicia con cartas de solidaridad a personas que están detenidas o que han sido criminalizadas o que están en persecución por algún tipo de evento político. En este caso, este año, estamos acompañando diferentes casos, particularmente en Europa, pero también en la región de América. Y uno de los casos, hace 2 años, pudimos colocar el caso de México, de una activista que se llama Wendy Galarza. Ella, en Cancún, si no me equivoco, en el 2020, salen a protestar por el transfeminicidio de una persona, y cuando salen a protestar las colectivas feministas, la policía en Cancún empieza a disparar. Estos 2 balazos, digamos, le tocan a Wendy Galarza, y es Wendy quien se convierte también en la cara de la campaña de Amnistía Internacional México para escribir por los derechos, y tiene mucha fuerza comunicacional. Actualmente Wendy tiene un comité que se llama el Comité 9 de Noviembre, el 9N, donde sigue impulsando acciones de activismo frente a la garantía del derecho a la protesta. Y finalmente, ya en materia de incidencia internacional, lo que hacemos en Amnistía Internacional también es participar en los exámenes periódicos universales. Los EPU, recordemos que son las herramientas que tienen los estados para reportar su avance en materia de derechos humanos, pero que normalmente reportan, digamos, avances favorables en la defensa de los derechos, y lo que hacemos desde la sociedad civil es informes sombra que permitan detallar la situación de crisis de derechos humanos, particularmente en este caso en México. Este año participamos en 17 informes sombra con diferentes organizaciones de la sociedad civil, como muy buenas aliadas, y nosotras lo que hicimos fue participar de manera particular en los exámenes periódicos universales de violencia contra las mujeres, derecho a la protesta y resistencia antimilitarista. Esto además lo presentamos con la Cancillería, en organización con diferentes colectivas y organizaciones de la sociedad civil. Lo que hacemos también es ver quiénes van a tomar la interlocución con las embajadas, con las cancillerías, con las autoridades que tienen que ver en la elaboración de los exámenes periódicos universales, para generar una política de derechos humanos también a nivel país, y cómo se conforma en la ratificación de diferentes convenios o tratados. Y finalmente eso es lo que hacemos. Pero, yes. Muchas gracias, Andrés, por esta explicación tan detallada de la labor fundamental que está haciendo Amnistía Internacional, no solo en México, lo hacen alrededor del mundo, porque no hay persona que no se interese en una cosa en los temas de derechos humanos que no identifique Amnistía Internacional, que he escuchado sobre el activismo por parte de la Amnistía Internacional. Como pueden ver, las agendas en las que se están involucrando en la cotidiana son varias, y son agendas pues, fundamentales. En el caso de nuestro país, el derecho a la protesta, la violencia contra las mujeres, y también pues, protesta ante la militarización de nuestro país. Son definitivamente las agendas más importantes, pues, acompañadas a la agenda medioambiental, y no podemos pensar en muchas otras cosas. Muchísimas gracias por su trabajo y por tu participación.
Avanzamos con Mariana Domínguez Morales, quien es ahora coordinadora general Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. También es politóloga egresada de nuestra facultad, también bienvenida a casa. También creo que para quienes son la mayor parte de nuestro público, quienes están estudiando, me imagino, relaciones internacionales, ciencias políticas, carreras aquí pueden ver también algunas de las salidas profesionales, de las cosas que pueden hacer cuando egresen con los conocimientos que les ofrece esta facultad, para que puedan ustedes también buscar incidencia en las agendas que consideran relevantes. Bienvenida a tu casa de nuevo, Mariana, que listo. Es activista y defensora de derechos humanos con estudios en temas sobre violencia, incidencia política, cuestiones indígenas, género y derechos humanos. Desde 2016 colabora con organizaciones de sociedad civil en procesos organizativos, comunitarios, de acompañamiento e incidencia para personas jóvenes, poblaciones indígenas, migrantes y mujeres en la región centro de México, desde los enfoques de derechos humanos, género e interseccionalidad. En 2019 formó parte de la Red Ciudadana por la Igualdad y la No Discriminación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, así como de la 17 generación de la Escuela para Personas Jóvenes Defensoras de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, OPE, Asociación Civil. Desde la sociedad civil ha participado en diferentes encuentros sobre libertad de expresión, protesta social, género y juventudes, y actualmente es columnista de opinión política en La Jornada, además de ser la coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Bienvenida, muchas gracias y te cedo la palabra. Gracias, muchas gracias Carolina por esta introducción y a mis colegas que me antecedieron. Pues para mí es un gusto regresar a mi casa de formación. Algún momento estuve yo de ese lado y ahora me encuentro de este lado, entonces para mí es muy grato. También porque, bueno, todavía soy persona joven, ¿no? Según los estándares de la ONU. Entonces, me gusta siempre promover el diálogo con las juventudes, ¿no? Y creo que tener estos espacios de intercambio y conocer las experiencias desde la sociedad civil es algo sumamente grato. Y bueno, pues diciendo un poco de eso, agradecer también al Centro de Relaciones Internacionales por la invitación y por tenernos siempre en consideración desde la sociedad civil. Me estoy confundiendo un poco porque el audio ahí como que me genera doble, pero bueno, pues iniciaré un poco compartiendo la importancia, ¿no?, de la agenda internacional en las acciones locales y cómo estas influyen justo en la participación de la sociedad civil, no solamente a nivel local, regional, sino también a nivel internacional. Y en el mismo sentido, compartir que si bien la agenda de derechos humanos ha tenido un montón de avances, también en las últimas décadas, quizás me atrevería ya a decir, ha venido el retroceso. En ese sentido, ya como lo compartía por acá mi colega Giselle, en la región latinoamericana se ve un retroceso de derechos humanos, ¿no?, principalmente en Centroamérica, y la presencia de la ultraderecha. Esto es sumamente importante porque permea un montón en cómo se garantizan, se reconocen y se protegen los derechos humanos. En ese sentido, desde lo que nos convoca el día de hoy a dialogar es cómo México se inserta o no en esas relaciones, cómo es que promueve quizás políticas internacionales, políticas exteriores en materia de derechos humanos cuando tiene todavía un montón de retos a nivel interno, ¿no? Y cómo es que estos pueden jugar o no en una simulación del hacer y del cumplimiento de los derechos humanos. En ese sentido, pues es importante saber qué mecanismos tenemos, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel
regional a través de los sistemas interamericanos y demás, que seguramente por acá algunos tendrán más conocimiento. Y justo cómo es que desde sociedad civil, como ya lo mencionaban mis colegas, hemos participado y seguimos promoviendo esta protección de derechos humanos. Un ejemplo ya lo mencionaba, que era el EPU, el Examen Periódico Universal, del cual también el Centro Victoria formó parte y parte del proceso aquí con los colegas. Por otro lado, también están las relatorías a través de los comités y grupos de trabajo de Naciones Unidas en torno a temas específicos, en donde también hacemos incidencia no solamente nacional, sino internacional, para el cumplimiento de los derechos humanos, en donde ahí el Centro Victoria ha colaborado en informes sombras, principalmente para el Comité de la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de la Violencia y la Discriminación contra las Mujeres, y que desde ahí es justo donde hemos encaminado uno de nuestros principales esfuerzos en los últimos años a nivel internacional, justo porque también somos peticionarias de la alerta de violencia de género contra las mujeres aquí en la Ciudad de México, y fue una solicitud que se hizo en 2017 hacia el gobierno, y que si bien no la aceptaron, sí se han estado creando grupos y mesas de trabajo para darle seguimiento a esas acciones, ¿no? Y que también desde los comités internacionales ha sido una de las inquietudes por parte de las recomendaciones que ejercen hacia el gobierno y cómo éstas van dando cumplimiento a atender el problema de la violencia de género contra las mujeres, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional. En ese mismo tenor, me gustaría compartir un poco, ¿no? Que cuando hablamos, por ejemplo, de violaciones a derechos humanos, estamos hablando de las acciones, omisiones o acciones de aquiescencia que se realizan por parte del Estado hacia la población, ¿no? En donde pues evidentemente se ven vulnerados los derechos humanos de cada una de las poblaciones. Y en ese sentido es importante reconocer, digamos, esta definición en un sentido porque a veces hablamos mucho de violaciones a derechos humanos desde sociedad civil, ¿no? No solamente en el discurso, sino en la acción, y no siempre comprendemos cuál es el impacto de eso a nivel internacional, ¿no? Y eso es debido a que pues, México, como otros países, no solamente han firmado, sino ratificado los acuerdos internacionales de derechos humanos con sus distintas variantes, ¿no? O con poblaciones mucho más focalizadas, acuerdos mucho más focalizados. Y en ese sentido, hablar de violaciones a derechos humanos es hablar de la falta de responsabilidad y de las obligaciones que el Estado mexicano no está cumpliendo para garantizar no solamente condiciones dignas, sino la protección de la vida y la seguridad. Y en ese sentido, uno de los temas que por acá ha sido de mayor preocupación es el tema de la militarización y cómo este permea y profundiza no solamente en las desigualdades y las situaciones de violencia, sino en la impunidad y la corrupción dentro de las instituciones y los procesos de justicia. En ese sentido, también desde el Centro Victoria nos preocupa esta situación, y seguramente mis colegas también, porque dentro de las regiones se ha identificado una mayor vulneración a los derechos humanos, principalmente en comunidades indígenas, en donde se han instalado empresas extractivistas, ¿no? Mineras, que principalmente vienen de nuestros compañeros aquí de Estados Unidos, de Canadá, ¿no? Y también por ahí se han identificado de otras regiones del mundo, ¿no? En donde, bueno, es una situación preocupante porque no solamente el Estado mexicano le ha dado entrada a estas empresas para que instalen sus proyectos, sino que también han abonado al despojo de las comunidades, ¿no? De sus territorios, fragmentando el tejido social y generando, pues, no solamente violencia, sino la baja de muchas vidas de las comunidades, ¿no? Entonces,
colocando un poco ese tema y pensando a nivel internacional, pues es justo colocar cuál es el papel del gobierno mexicano ante este tipo de acciones, ¿no? Para que actores externos ingresen y generen estas condiciones para la población, pero también cómo el Estado regula estas acciones y protege a la población que históricamente ha estado en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, otro de los ejes que desde el Centro Victoria trabajamos es el tema de las juventudes, que consideramos a las juventudes como actor de transformación política, de transformación social, en donde es sumamente importante poder generar estos espacios de diálogo, pero también brindar y construir herramientas pedagógicas críticas que nos permitan abonar y promover a la defensa de los derechos humanos. Y a través de este proceso caminado con juventudes es donde hemos identificado que pues hemos estado un rato olvidadas por parte del Estado, ¿no? Y si bien hay un montón de políticas públicas como jóvenes construyendo futuro, realmente las condiciones estructurales no han cambiado. Y en ese sentido, es justo pensar cómo es que el gobierno mexicano genera estas políticas públicas de manera transformativa y no asistencialista como han venido deviniendo en los últimos años, pero también cómo es que estos se insertan en otros procesos internacionales como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo se transversalizan no solamente la perspectiva de juventudes, sino también la perspectiva de género, la perspectiva intergeneracional, y creo que por ahí hay un reto. Principalmente colocamos el tema de las juventudes en ese ámbito porque mucho se habla que las juventudes son el futuro, pero si no se atienden en el presente, no va a haber futuro, ¿no? O sea, las juventudes no son el futuro, sino el presente, y hay que incorporar a las juventudes en estos procesos de participación política que también se dan no solamente a nivel local y regional, sino a nivel internacional. Y creo que ese es uno de los retos que todavía tiene el Estado mexicano para garantizar la participación no solamente de juventudes, sino de sociedad civil dentro de estos procesos. Por otro lado, también atendiendo un poco a la mesa, ¿no? Y cuando yo leía, me compartían por acá el título, pensaba mucho en sociedad civil y política exterior, ¿no? ¿Qué tanto es la relación o qué tanto es la participación de sociedad civil en estos procesos de construcción de políticas públicas, de diálogos hacia el exterior, y qué tanto realmente se están atendiendo estas recomendaciones que emiten los distintos órganos a nivel regional, a nivel internacional, y cómo eso se hace una realidad tangible para todas las personas? Porque de nada sirve que los órganos de tratados limitan un montón de recomendaciones y en la realidad nadie ve los cambios, ¿no? De nada sirve que el gobierno mencione que ya el peso está sumamente establecido, estamos ganando allí la competencia al dólar, no sé qué, cuando en nuestra realidad nuestra economía no ha cambiado, ¿no? Cuando en la realidad lo único que vamos es más violencia, más robos, más inacceso a ciertos espacios, a ciertos recursos, ¿no? Incluso pensar, ¿no? Y siempre, como es bueno traer a la conversación, cuántas de nosotros, nosotros, ¿no? Estamos por acá sin tener a lo mejor un trabajo o un ingreso fijo, ¿no? O los sacrificios que hagan nuestras familias. Y eso responde un poco a la lógica de qué tanto el Estado está garantizando nuestros derechos humanos y qué tanto está atendiendo a esas recomendaciones, ¿no? Entonces, es importante justo tener esos diálogos y tener presencia de que si bien internamente podríamos estar impulsando un montón de políticas para atender estas problemáticas, es necesario también voltear un poco afuera y atender
esas recomendaciones que nos están compartiendo y ver de qué manera los hacemos parte, ¿no? Si bien hay que garantizar el tema de la autonomía y de la soberanía, es también, creo yo, un paso importante reconocer cuáles están siendo las barreras para desbloquear, por así decirlo, ¿no? Estos candados que no han permitido que las instituciones hagan su chamba. Y por otro lado también, pues ahí pensar en qué tanto estos diálogos internacionales realmente abonan, ¿no? Qué tanto como sociedad civil, incluso como víctimas, son consideradas dentro de estas recomendaciones, y creo que ejemplos podríamos poner muchos. Ayotzinapa es uno de ellos, ¿no? No voy a extender en eso porque creo que por acá podríamos poner un montón y me tomaría así las horas. Pero creo que ese es uno de los casos no solamente mucho más visibles, sino mucho más tangibles de cómo el Estado mexicano no está reconociendo en primer lugar la violencia y las deficiencias que está teniendo al interior, pero también los retos que tienen en materia de derechos humanos, justicia e impunidad. Entonces, creo que por ahí podríamos tener muchas reflexiones, muchas preguntas, y al final creo que siempre tener presente la pregunta de cuál es nuestro papel como sociedad civil organizada, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel como movimientos sociales, ¿no? Como activistas dentro de estos espacios de participación? ¿Y a quién están respondiendo estas lógicas? Porque creo que al menos desde el Centro Victoria, una de las apuestas es colocar a las víctimas en el centro de las luchas, en el centro de las políticas, y como eso atiende a sus necesidades, ¿no? Sean las que sean, no solamente desde el acceso a la justicia, sino a la reparación integral, al derecho a la no repetición y al derecho a la memoria, que también son fundamentales no solamente para la construcción de la historia y de la memoria social, sino para el reconocimiento y la atención por parte del Estado para que esto no atienda nada más y para que las estructuras realmente cambien, que creo que pues ahí no solamente va a ser un cambio de ahora, sino probablemente de un año, de algunas décadas, espero, pero que es importante que desde los lugares de participación que tenemos podamos seguir haciendo esta política constructiva, pero también atendiendo y acercándonos a las víctimas y a las comunidades y a todas las poblaciones que están históricamente en situación de vulnerabilidad, para no solamente conocer las problemáticas, sino saber de qué manera podemos echar hombro a hombro y poder construir otros mundos posibles mucho más dignos, ¿no? Mucho más justos. Entonces, yo lo dejaría un poco ahí. Pues. Muchas gracias, Mariana, por tus ideas, por tus aportaciones, por resaltar los avances que hemos logrado, pero también los enormes retrocesos que hemos estado presenciando en nuestro país y en nuestra región en los últimos años, en las últimas décadas, que nos recuerdan que muchas de las luchas por los derechos humanos, en particular por los derechos de ciertos grupos, nunca parecen ser ganados y nunca podemos considerarlos que ya son una cosa resuelta y pues olvidarnos, pasar la página, avanzar hacia una agenda nueva, que son temas, son preocupaciones que siguen muy vigentes, que siguen muy presentes y que requieren de esa mirada muy atenta de la sociedad civil y de las organizaciones internacionales de derechos humanos, aunque como claramente señalas, siempre también estamos con las preocupaciones sobre la exigibilidad, el grado de cumplimiento y implementación de las recomendaciones, las buenas prácticas que vivan del ámbito internacional, donde sabemos que con frecuencia los gobiernos que no tienen compromiso con las personas, con los derechos y con las libertades de las personas, y no necesariamente atienden, no necesariamente respetan a cabalidad o implementan. Nuestro último panelista del día de hoy es Andrés Ávila Ackerberg.
Andrés también es egresado de esta facultad, ya de su programa de posgrado, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por nuestra facultad de UNAM. Cuenta también con una maestría en Relaciones Internacionales con especialidad en Medio Ambiente y Estudios Estratégicos en la School of Advanced International Studies de la Johns Hopkins University en Washington. Desde 2014 es director ejecutivo de Política y Legislación Ambiental, OLEA, organización dedicada a promover cambios positivos en las agendas política y legislativa, tanto nacional como subnacional, en temas ambientales y sociales. Ha coordinado diversos proyectos dirigidos a la elaboración de legislación y políticas públicas en el ámbito del desarrollo sustentable y cambio climático, promoviendo el acercamiento entre tomadores de decisiones y actores relevantes. Tiene 25 años de experiencia trabajando en proyectos relacionados con cambio climático, bosques, energías renovables, transporte, agua y medio ambiente y seguridad. En su trayectoria profesional destaca su trabajo como asesor de cambio climático del programa México-Dinamarca en energía y cambio climático, como director de Globe Americas, director de la Iniciativa Forestal de Legisladores GLOB en México y como asesor de política exterior en el Senado de la República. Es profesor de la materia optativa de Medio Ambiente en la licenciatura de Relaciones Internacionales de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y cuenta con más de 15 publicaciones en temas relacionados con agua, cambio climático, seguridad nacional y desarrollo sustentable. Andrés, bienvenido, adelante. Hola a todas, todos, no se duerman, despierten. Ya estamos aquí. Muchas gracias por la invitación al CRIG, al Centro de Relaciones Internacionales. Da mucho gusto volver a estar en este auditorio. Gracias, les voy a hablar, me toca a mí esta participación de la sociedad civil desde el ámbito del medio ambiente, ¿no? Mis colegas ya ahondaron en el ámbito de derechos humanos, que finalmente van muy vinculados uno y otro, ¿no? Pero a mí les voy a contar más la experiencia desde esta agenda ambiental y cómo la sociedad civil es un actor sumamente importante. A veces me gustaría tener más participación en el diseño de la política exterior, en la real uso, ¿no? Y de la política exterior, pero bueno, siempre están ahí. Como mencionaba ya de mi semblanza, a mí me tocó fundar una organización de la sociedad civil y pues ya estamos con 9 años, ¿no? Ha sido un aprendizaje constante, ha sido trabajar, como se señalaba mucho, con la toma de decisiones, siempre complicada. Es como sí, ¿no? Cómo tratar de que las cosas avancen, y eso pues mantiene pues este desafío de generar equilibrios, disposición, cómo hacer que estos temas que son tan complicados y mis colegas no dejarán mentir, se vuelvan temas de política. Que el actor político en su toma de decisiones siga pensando que los derechos humanos, la migración, el medio ambiente sí son importantes, ¿no? Porque pues ese es un poco el gran reto y tristemente también pasa en la agenda ambiental. Esperamos a que sucedan tragedias, ¿no? Para reaccionar, para tomar acciones en torno a estos asuntos. Nada más que en el ámbito del medio ambiente es más silencioso a veces muy escandaloso, obviamente. Hoy en la mañana vimos a la naturaleza pegar durísimo en la costa de Guerrero, y habrán visto ustedes la foto. Pues eso es un resultado, o sea, el desastre natural, el huracán va a suceder, eso no tiene mucho que ver con el cambio climático, lo que tiene que ver es la intensidad, ¿no? Con más temperatura del agua, el agua es más evaporable, entonces se vuelve más fuerte este fenómeno natural. Y es una de las muchas consecuencias de esta pues, llamada atención de la naturaleza que tenemos frecuentemente en México. Entonces, bueno, pensando también desde este lado que me toca de dar clases aquí en la facultad, pues esta reflexión sobre cómo la sociedad civil ha tenido esta participación en la política exterior, particularmente, específicamente en temas ambientales. Entonces
tomé la libertad de hacer algunas diapositivas, muchos son como 50, entonces si me ayudan ahí con la presentación ya está. Bueno, pues creo que tanto derechos humanos como medio ambiente deben ser los sectores donde más se asimilan. Y es muy sencillo, ¿no? No es como ser matemático, simplemente es directamente proporcional a la inacción. ¿Sí? Entre más inacción tenemos de las autoridades, más se necesita que se llene ese vacío por parte de la sociedad civil organizada. Por lo tanto, pues también en este ámbito ambiental, pues es donde más ha surgido. Va de la mano con la, digamos, instalación de la política internacional a nivel global, que es esta década de los 70, fines de los 60, ¿no? Que empiezan a tomarse más conciencia. Y alrededor de este gran evento que sucede en Estocolmo, en Suecia, en 1972, que es el reconocimiento oficial en el marco de Naciones Unidas de que la agenda ambiental es relevante, es también que se da un espacio a la sociedad civil para que participe, ¿no? Estamos hablando de una época en que los temas ambientales que hoy existen, en realidad ya existían desde entonces, ¿no? Y eso también es un balance de que pues no lo hemos hecho bien, porque pues seguimos hablando de lo mismo. El cambio climático se habla desde entonces, ¿no? El agujero de la capa de ozono se habla desde entonces, la pérdida de biodiversidad se habla desde entonces, y bueno, seguimos hablando de eso, y lo que se acumula, ¿no? Entonces tenemos que ahí, digamos, alrededor de 130 sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil participaron. Es interesante esta cumbre que no participa el bloque soviético en su momento, pues en esta cuestión de política internacional, que señalan que pues la culpa del deterioro en realidad es del capitalismo, entonces ellos tienen que estar, son temas ahí de política internacional, pero ya empieza a posicionarse esta sociedad civil como actor en esta política ambiental. Y algo pues muy también creo reflejo también de la realidad es que la mayor parte de esta sociedad civil empieza en el mundo desarrollado. Es muy poca la participación en el mundo en desarrollo. Obviamente esto va a ir cambiando con el tiempo, pero también es una especie de patrón recurrente en la civil. Otro hito bien interesante en torno a la consolidación de la sociedad civil en temas ambientales, me voy a saltar 20 años, ¿no? De 72 a 92, la famosa Cumbre de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que también es una coyuntura importante, ¿no? Que los que son del equipo de Relaciones Internacionales, que son muchas, pues está esta crisis existencial, ¿no? A nivel global, y ahora qué vamos a hacer, ya una guerra fría, es cuando señalan muchos que pues estos temas se empiezan a aceptar más, que lleva a cabo esta cumbre y tiene una participación sin precedentes de la sociedad civil, ¿no? También muchos de los dineros que se movían en torno a sociedad civil relacionada con esta potencial comparación entre los dos grandes potencias mundiales, pues ya no tiene razón de ser. ¿Dónde vamos a poner el dinero, no? También, y eso es una de las muchas razones, una necesidad de atender estos problemas. Entonces, en la Cumbre de Río, paralelo a el evento entre los gobiernos, se lleva a cabo la cumbre, el foro global, que es no tanto ruido hizo, pero según también los que estuvieron ahí, pues fue una cumbre importantísima, más de 7,000 personas de la sociedad civil, imagínense, de 130 en 20 años pasan a 7,000. Entonces ahí pues, es un mensaje claro, una evidencia clara de cómo va evolucionando estos actores, ¿no? Tienen una declaración, porque de la conferencia de gobierno surge la declaración de Río, de la conferencia de las organizaciones de la sociedad civil se da la declaración de Río de Janeiro, no más le agregan de Janeiro, ¿no? Y pues ahí básicamente, para sorpresa, pues se llega a un consenso en que también culpan a los modelos de desarrollo de la época, que no son muy distintos a los actuales, a las inequidades, a la obsesión por el lucro, bueno, no quiero entrar mucho en detalle, pero algo muy interesante también es que tampoco es muy homogénea la sociedad civil. También esos patrones que vemos a nivel político, a nivel Estado, que si unos tienen una postura y otros otra, y no todos la misma, también sucede con la sociedad civil
por lo menos en el ámbito que conozco, que es de medio ambiente, ¿no? La sociedad civil que tiene este fondeo un poco origen más del mundo desarrollado, privilegia mucho la agenda de conservación, ¿sí? Conservación me refiero pues, a la preservación de ecosistemas, especies, etcétera. No digo que no es importante. Y la sociedad civil, que viene más del mundo en desarrollo, privilegia lo social, ¿no? Estoy generalizando, claro que hay diferencias, hay detalles, pero se da el mismo debate que se tiene entre gobiernos. ¿Cómo quieren que nosotros atendamos la agenda ambiental si tenemos graves carencias sociales, ¿no? Tenemos un gran asunto de pobreza, se repite en cuanto a la sociedad civil, ¿no? Entonces es un gran momento que despega en el ámbito internacional el movimiento social organizado, la Cumbre de Río, la que sigue. Tendremos dos momentos siguiendo esta secuencia, ¿no? La Cumbre de Johannesburgo, 10 años después, la Cumbre de Río más 20 años después, exactamente, celebrando los 20 de la Río original. Y como verán ahí en la diapositiva, pues este patrón de más, o sea, sigue participando, pues es recurrente porque es directamente proporcional a la falta de éxito en cuanto a los gobiernos haciendo lo que deben de hacer, ¿no? Y creo que eso sí lo puedo demostrar, lo podemos afirmar. Johannesburgo nos enfrenta, nos da buenos resultados políticos, declaración, plan de implementación, etcétera. Pero además ahí se pone creativo en los gobiernos y deciden hacer unos ya olvidados acuerdos tipo 2. Habían acuerdos tipo 1, los acuerdos tipo 1 son los típicos acuerdos entre gobiernos, un convenio, una declaración, un protocolo. Pero se ponen creativos y creativas acuerdos tipo 2 que son acuerdos entre los demás estados, sociedad civil, empresas, minorías. Entonces, si querías hacer tu acuerdo tipo 2, claro, tenías que cumplir con muchos requisitos, tenías que registrarte ante la ya inexistente Comisión de Desarrollo Sustentable, hoy se llama Foro Político de Alto Nivel, que eventualmente va a dar a la Agenda 2030, ¿no? Entonces, sigue este patrón. También recuerden, coyunturas internacionales permiten, no permiten que esto avance. Esa es la coyuntura post-ataques terroristas. Por lo tanto, la agenda ambiental no tiene tanta importancia, ¿no? Tristemente, para efectos agenda ambiental, el hecho de que haya sucedido un año antes estos ataques, pues quita mucho la importancia, ¿no? Y la Cumbre de Río más 20, la más reciente, bueno, la más reciente fue el año pasado, que fue Estocolmo más 50, pero ya no tuvo el alcance ni la importancia que han tenido estas. Igual siguió siendo importante la presencia de la sociedad civil. Y si no lo sabían, pues uno de los grandes resultados es el que tenemos este umbral al 2030, que es la Agenda 2030, nace de Río más 20, ¿no? A partir de ahí se hace este proceso, que eventualmente culminará en 2015 y tendremos esta agenda. La que sigue, por favor. En México, un momento bien interesante. Bueno, en México, el primer gran detonador de sociedad civil es el temblor del 85, ¿sí? Que es mucho frustración de que el gobierno no hace lo que pensamos debía hacer, y ustedes ya les tocó el último temblor, y también se dieron cuenta del poder que se tiene cuando se organiza la sociedad, ¿no? Ustedes como jóvenes. En 85, una tragedia, fue que también el país despertó y muchas organizaciones nacen en ese entorno, ¿no? Y sociales, y contra la planta nuclear en Laguna Verde, por ejemplo, que eran estas épocas, medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que se podría decir como que gran detonador, pero un segundo gran detonador, particularmente desde el tema ambiental, es la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque Estados Unidos y Canadá estaban preocupados que se abrieran las fronteras comerciales con México para las industrias sucias que van a venir para acá, porque aquí no los penalizamos, aquí no los perseguimos, aquí no tenemos tanto escrutinio, tanta fiscalización sobre el uso, desuso, maltrato de los recursos. Entonces vino mucho dinero de esos países para que la sociedad civil aquí se consolidara, y esto nos permite que crezca, ¿no? También hay algo ahí un poco atrevido que podría yo decir. Mucho de la política ambiental que tenemos en México, nos guste o no nos guste, se debe a presiones de Estados Unidos, ¿no? Y eso es una realidad. Y bueno, los dineros.
Ya esto ha ido evolucionando, los mineros vienen también de otros países, pero eso es como estos grandes momentos en los que vamos a hablar de, y también precisamente en un ámbito internacional como la política exterior, la sociedad civil incide en la política exterior. Pasamos a la siguiente, y si hay un ámbito en el que creo es muy clara cómo la sociedad civil trabaja, impulsa el cambio climático, que además es el que más me ha tocado trabajar, ¿no? Hay muchas maneras de distinguir, agrupar los tipos de sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos encontrar el cambio climático muchas, ¿no? Activistas que son estas que tienen esta capacidad de movilización, de llamar la atención, de a través de hacer de cuestiones muy vistosas, como seguramente han visto, ¿no? Esta última que me parece muy interesante, lo que Greenpeace logró ahí fuera de las costas de España y Portugal, que puso piedras, grandes rocas en el fondo marino, si lo vieron, para prevenir la pesca de arrastre, ¿no? Que es totalmente devastadora porque se lleva todo, casual, arrastra. Entonces, bueno, quién sigue arrastrando hasta en estas piedras, ¿no? Entonces se pone interesante, claro, también con sus riesgos, y otros lo hacen pues, en base a evidencia de que, bueno, pues el país dice, no, yo ya estoy haciendo muy bien las cosas, ¿no? Y evidencia que ahí pues hay muchos daños y esto pues, creo que los colegas lo saben perfectamente en sus diferentes temas, ¿no? La parte científica y analista que es mucho más fría, mucho más como con evidencia, pero más de los famosos think tanks que también podríamos considerar como sociedad civil, pero también hay perdón por la ironía, ¿no? Un dark side, ¿no? De la sociedad civil, porque pues, hay grupos de empresarios que financian esta sociedad civil que precisamente buscan contradecir lo que la ciencia está diciendo. Si no es cierto, el cambio climático no existe, todo está perfecto, podemos seguir produciendo, ¿no? Y las petroleras que dicen que ya van a cambiar, vuelven a comprar otras petroleras, y bueno, ese es mucho el asunto. La que sigue, pues como saben, hay a cada año, bueno, excepto el año de la pandemia, conferencias de las partes en cambio climático, que hay una lista que hemos estado haciendo con estos muchos años que me ha tocado dar clase. Y si te fijas, la columna de hasta la asistencia siempre va para arriba, bueno, en general va para arriba. Y así es la asistencia de la sociedad civil, ¿sí? Normalmente cuando suceden estas cumbres que van a pasar cosas muy importantes, como fue París, por ejemplo, Copenhague en un momento, va mucha gente, pero pues para sorpresa de muchos, el año pasado, que era una COP más tranquila, por decir así, en Egipto, muchísima gente, y por lo menos el 20% de estos asistentes son sociedad civil, ¿no? Para ver esta importancia. ¿Y por qué es importancia la que sigue? Aquí es lo que siempre me ha gustado de esas conferencias, en sus inicios que hacen esta ceremonia del fósil del día, Fossil of the Day, que es balconear a la delegación al país que en el día se portó más fósil, o sea, mal, ¿no? El ser fósil del cambio climático, pues es justo lo que no quieres. Entonces ahí ponían las banderitas del país que en turno les tocaba hacer. Obviamente como país no quieres estar en ese panel, ¿no? Y eventualmente esta organización de la sociedad civil, también vivimos mucho la creatividad, ¿no? Se volvió muy famosa y todo el mundo a cierta hora del día en las negociaciones iba a ver a quién iban a castigar, a quién iban a bajar, a quién iban a recibir. Eso es mucho también el trabajo que se puede hacer desde la sociedad civil. Creatividad o manifestaciones como este urbano, ¿verdad que sigue? Bueno, y un poco tratando de dar estos, o sea, ¿por qué sí es importante la labor de la sociedad civil en la política exterior? Principalmente por esta capacidad que se tiene o se busca de incidir en las agendas, ¿no? Lo que les decía, cómo hacer que estos temas no solo sean de un grupo, ¿no? Porque también ha tocado vivir que entre sociedad civil de organizaciones de medio ambiente, todos nos damos la razón, ¿no? Ah, sí, tienes razón, pues sí, pero lo que queremos es como que los demás también, que el movimiento crezca, que la gente también se sume, ¿no? Como trabajar con los jugadores ¿por qué van a voltear a esta agenda? ¿No? ¿Por qué? Porque pues ahí tienen a los maestros enojados también, la educación, a los sectores social ahora, ¿no? Enojados, o aquí a los colegas también de migración, todos los temas son importantes, porque el tuyo va a ser prioritario, ¿no?
Entonces, bueno, también ahí viene la creatividad, todos son importantes, pero bueno, pues aprovechar. Por ejemplo, la celebración de las conferencias de las partes, ahora va a ser en Dubái, típico momento en que la atención se va hacia cambio climático. Ahí sí los políticos ponen atención, entonces aprovechar ese tipo de cuestiones, exhibir también es muy importante, balconear, ¿no? Entonces, no es muy académico el término, de que pues si lo estás haciendo bien, pues apláudeles, ¿no? Y si lo están haciendo mal, pues también hay que exhibirlos. Pero pues claro, el riesgo que también se corre, y digo, mis colegas, yo los admiro mucho porque estas arenas son bien complicadas y que también tienen que tener protocolos de seguridad porque pues, luego pegas intereses bastante poderosos y hay riesgos, ¿no? Hay riesgos. Por eso también es muy importante la labor que se hace, por ejemplo, de verificar que sí sea cierto lo que dicen que van a hacer. Por ejemplo, yo digo, voy a detener la deforestación. Bueno, yo, como sociedad civil, voy a verificar eso. Y en este mundo tecnologizado, por ejemplo, ya hay drones, ¿no? Hay drones que te pueden medir dónde estaba, cómo estaba el bosque en el año X y regresas en el año Y ves si en verdad hubo o no hubo. Ya no necesitas de gobierno para tú determinar esas cuestiones. La comunicación es bien importante, ustedes lo saben, ustedes lo viven, así como cómo difundir cosas buenas, cómo difundir sucesos. Claro, también tiene sus riesgos en cuanto a la posibilidad de malinformar, pero muchos de nosotros vivimos de eso, ¿no? De demostrar lo que está pasando, lo que está sucediendo, eventualmente la prensa, si se logra o no se logra, ¿por qué sí, no? Se toma, o sea, cuando hay estas fotos de la deforestación en la península de Yucatán por el Tren Maya, ahí sí hay atención. O si vemos hoy la devastación en Acapulco, ¿no? Hoy sí va a haber atención de eso, hoy va a ser un tema. ¿Por qué no es todo el tiempo? ¿No? Entonces, bueno, esos son los... y como les decía, los grandes riesgos también, un dato ahí de Mungabay que encontramos, 1,733 personas han fallecido en los últimos 10 años en solo protectores de medio ambiente, supongo que datos semejantes o tristemente peores puede haber en estas agendas paralelas, ¿no? La que sigue. Entonces, bueno, siempre va a hacer falta más, ¿no? Ha sido muy importante el accionar de la sociedad civil, particularmente en estos temas ambientales, para presionar para que los países sean más ambiciosos y hagan más cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, ¿no? No sé si sepan qué son las contribuciones nacionales determinadas, que es este compromiso que los países adquieren ante el Acuerdo de París para reducir sus emisiones al 2030. México tenía unas NDCs, dicen en inglés, de 22%, originalmente en 2015, y volvió a poner una de 22% en 2018, 19, no me acuerdo, y eso contravenía el Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París lo que dice es que tiene que ser siempre más ambicioso. Los Greenpeace demanda al gobierno mexicano por no cumplir con el principio de no regresividad y no más ambición, no me acuerdo bien, y el juez le da la razón a Greenpeace y suspende la NDC de México, ¿no? Y hasta apenas el año pasado, en el 22, ya México se atreve de pasar de 22% a 35% nuestra meta de reducción de emisiones, que bueno, falta mucho porque no saben ni cómo lo van a lograr. Trabajo de sociedad civil, ¿no? Gracias a ellos subió el nivel de ambición, estar sobre de ellos. Muchas veces la sociedad civil negocia en vez de los países. Las pequeñas islas que no tienen ni dinero para llevar a delegados, le piden a representantes de grandes ONGs que hagan esa labor de negociación internacional y pues bueno, también ayuda, son expertos. Ahora, México mismo me ha tocado ver que agarra gente de sociedad civil, y le ha dicho una exalumna mía de aquí de la facultad, experta en financiamiento, ¿sabes qué? Yo no sé, no puedo presentar México, hasta ahí llega ese nivel, pero siempre va a hacer falta. También ha sido un sexenio complicado, no me deja mentir, ¿no? En cuanto, y pues tiene sus razones, ¿no? También el mal uso que es uso de fondos en el pasado, pero creo que sí podemos concluir que pues el que sigue existiendo sociedad civil en gran parte se debe a que no se están haciendo bien las cosas. Y bueno, gracias. Muchas gracias, Andrés, también por ese
cuento, como nos explicas, de qué manera las organizaciones de sociedad civil pueden incidir en la agenda en particular, en este caso medioambiental, presionando a los gobiernos, presionando, poniendo las agendas en la opinión pública. Creo que has dicho en tu presentación una de las cosas más importantes, creo que toda la mesa estaría de acuerdo con esa idea que justo en estos ámbitos donde la inacción del gobierno es mayor, donde los gobiernos no lo reconocen como relevante o por algunas razones casi siempre ideológicas, no quieren incidir o no quieren actuar, ahí es donde la sociedad civil se vuelve fundamental. Ahí es donde las demandas, la capacidad de escrutinio, de exigir que los gobiernos rindan cuentas, esa capacidad para que también hace rato hacía referencia Giselle al inicio de utilizar los mecanismos de acceso a la justicia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que también es una manera que llega a ser muy efectiva, por un lado para evidenciar las faltas por parte de los gobiernos y también para obligarles a estos gobiernos a la acción. Muchísimas gracias por compartir con ustedes. Tenemos bastante buen espacio para que ustedes tomen esa oportunidad y hagan preguntas, comentarios, lo que han expuesto nuestros panelistas en esta mesa. Entonces, pues, si quieren hacer la finalidad nacional, levantando la mano, y aquí tenemos una mano de apoyo con el micrófono. Yo creo que vamos a recibir la mayoría de las intervenciones y después muchas gracias. Adelante. Yo quiero felicitar a la mesa por las presentaciones y también decirles que se admira el trabajo que hacen desde la sociedad civil. Como bien señalabas, en estos tiempos de austeridad republicana de la 4T es muy difícil el desempeño y el enfrentamiento también. Quisiera enfocar la pregunta a Giselle en particular en el tema migratorio, pero también los demás, si se sienten cómodos con esta pregunta, pueden responder. Conozco el tema de cambio climático y cómo Juan Andrés es un actor fundamental de incidencia legislativa, y conozco algunas experiencias en temas son muy importantes, relevantes, pero no tienen un impacto político como el de menstruación digna y el de cuidados. En el país donde sí hay un acercamiento de las organizaciones de la sociedad civil en los cuerpos legislativos y en los consejos consultivos para donde los hay en el tema de la modificación o intervención en la política pública. Giselle, ustedes han identificado actores fundamentales en el poder legislativo con los cuales se puede dialogar para incidir en la formulación de leyes y también en la implementación de políticas públicas en materia migratoria y de derechos humanos. Nada más, gracias. Muchísimas gracias. Una intervención. Muchas gracias. Esta pregunta me surgió justamente con la participación de Mariana y, o sea, igual es como particularmente para el centro, pero en general si las demás sociedades civiles lo pueden responder o si están haciendo algo en este aspecto, me encantaría escucharlo. Y es acerca del trabajo de presión que se está realizando por parte de la sociedad civil para que el Estado ponga en práctica una mediación entre los intereses que tienen económicos para concederles, para darles concesiones a las transnacionales, y por otra parte en el respeto de los derechos humanos, que pues también supongo que debe de ser un interés del Estado, porque pues sí sería como un aspecto muy complicado, ¿no? El llegar a liderar en cuestiones diplomáticas, en el soft power, pues de alguna forma también hay un interés en un estatus internacional, pero a mí me interesa como saber cuál es el trabajo de presión que se está realizando, porque me parece que mencionaste algo así, entonces me gustaría saber como más ampliamente. Marian, Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta?
¿Quién más quiere aprovechar la oportunidad de dialogar con la mesa? Mirar hasta atrás, por favor. Por favor, si me dices tu nombre. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Frida y sé que se está hablando de política exterior y demás, pero creo que, bueno, escuchando todas las ponencias se menciona repetidas veces la parte de la educación, ¿no? Entonces creo que justamente la política exterior creo que sí es un reflejo importante, sí en el Estado, pero también el Estado tanto como la sociedad educada que tiene el país. Entonces, la sociedad civil, ¿qué tanto puede penetrar dentro de los procesos educativos, sobre todo como a nivel medio superior y superior? Muchísimas gracias por esta pregunta. Yo creo que no hay otras más. Muchísimas gracias a las tres preguntas que son muy interesantes. Voy a ceder la palabra entonces a las dos panelistas. Yo creo que darán máximo 5 minutos, por favor, para que todas puedan contestar a las preguntas. Y por supuesto, si quieren complementar algo de su intervención, los colegas también adelante. Lo que iríamos en el mismo orden en que expusieron. Muchas gracias por sus preguntas y bueno, comienzo en orden. Sí hemos identificado desde Incidencia actores claves en el poder legislativo que nos han apoyado con la buena voluntad únicamente, porque realmente no son agendas populares en el tema de migración. Quisiera comenzar distinguiendo dos. En principio, las reformas hacia la ley de migración no son un tema que se tenga por lo menos en esta legislatura, pero sí han habido esfuerzos. En concreto del senador Álvarez y Casa, de la senadora Beatriz Paredes Rangel y también de la senadora Citlali. Son senadores que sí han acercado sus agendas a la sociedad civil. Como sociedad civil siempre procuramos mantener una agenda apartidista. Esto es complicado porque nos pasó en el Congreso de la Ciudad de México. Tuvimos acercamiento con el diputado Temístocles en cuanto a la ley de interculturalidad, ya pasando a las agendas legislativas locales. Y también nos acercamos con el diputado Raúl Torres, que es el diputado migrante que se supone preside esta comisión, pero justamente por esos celos políticos que de pronto hay en el poder legislativo no se puede avanzar mucho. En principio porque se confunde la agenda en temas migratorios. Siempre quieren llevarlo en este esfuerzo de, ok, solo vamos a atender a la población migrante, pero nacida en México y radicada en el extranjero. Y eso desvirtúa un poco la finalidad de tener representación de la agenda migratoria en el poder legislativo. Y son estas las piezas claves que hemos identificado en el poder legislativo. Incluso la senadora Josefina Vázquez Mota se nos ha acercado también con la intención de tratar el tema de niñez en retorno. No ha prosperado justamente porque son bancadas de minoría, porque son temas impopulares que seguramente pues, en esta legislatura no van a tener mayor prosperidad. No obstante, creo que en política pública sí hemos tenido como mucho acercamiento como sociedad civil, principalmente desde que cambió el canciller. Hemos tenido acercamiento con la canciller y también con el embajador que viene de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El subsecretario Joel Hernández ha tenido mucha voluntad política de sumar a la sociedad civil, sobre todo en el encono de los próximos informes en los que estaremos participando, que es el informe sombra que haremos al Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU. Creo que también en ese ánimo se ha construido una agenda en el poco tiempo que le queda al sexenio, pero en políticas públicas, en particular en este sexenio, no se ha tenido voluntad política por parte del Ejecutivo de apoyar el tema migratorio. Y también quisiera abordar el tema de los procesos educativos, en cómo la sociedad civil, desde temas migratorios, incidimos en esto. Las colegas de sociedad civil que radican en Tlaxcala han tenido mucho avance, sobre todo porque hay mucha niñez
niñez no acompañada y niñez acompañada que quiere acceder al derecho a la educación pública, a la educación gratuita, y se han tenido avances legislativos por parte del Congreso de Tlaxcala para que las escuelas, para que las instituciones de salud y de educación no les pidan el acta apostillada y se les sea expedido un documento de identidad como es la CURP con fotografía. Entonces sí se han tenido avances en cuanto a este tema de educación y sobre todo de inclusión en el aspecto comunitario. Y sería todo. Muchísimas gracias, Esther, por tu respuesta. Andrés, adelante. Yo voy a responder por el trabajo de presión respecto a las concesiones. Precisamente Amnistía Internacional lo que hace es acompañar a quienes protestan por esas concesiones, porque nos interesa que quienes viven en el territorio, particularmente nosotros reconocemos que no estamos ahí, y son ellas quienes tienen las necesidades mucho más claras y concretas, y lo que tratamos de hacer es, a través de la presión, garantizar que ellas tengan las condiciones para protestar en contra de diferentes procesos. Particularmente en el caso de Puebla, el caso que estamos acompañando en este momento, lograron detener a una empresa embotelladora de agua, por ejemplo, ¿no? La echaron para atrás. Y también en el caso de concesiones, lo que encontramos en materia de Guardia Nacional, pues no es una empresa, ¿no? Sino en realidad es una iniciativa del Estado. Entonces lo que hacemos desde Amnistía Internacional sí es ese trabajo de presión, acompañamiento político, mediático y de activismo para que ellas sigan logrando ese proceso. Igualmente en el caso de Citibech, algo que sucede es que Mérida se declara, el gobierno de Mérida se declara como la ciudad más segura de México, donde no sucede nada, donde procuran mantener a raya las protestas. A mí algo que me pareció curioso ahora que fuimos a documentar, sobre todo el racismo estructural que existe en Yucatán, es que el grupo en el poder se llama la casta divina. Entonces esto denota mucho de cómo se estructura el poder político en esta entidad, y al mismo tiempo porque Siquilpech, siendo una comunidad maya, protestando por sus recursos naturales, tratando de detener a una empresa porcícola coreana, procura ver cómo defender su propio territorio. Entonces es cuando entramos nosotros como Amnistía Internacional para poder acompañarles, reconociendo las dificultades de trabajar también a la distancia. Cuando platicamos con las personas que están documentadas en el informe, nos comentaban, bueno, ¿por ustedes qué pueden hacer? Y les platicábamos de las tácticas de comunicación, incidencia, activismo y educación en derechos humanos. Y nos decían, entendemos que poco pueden hacer en materia de que ustedes ya palomean, ya mandan una carta al gobierno y se acaba la empresa, pero sí entendemos que lo que ustedes pueden hacer es solidaridad internacional, que otras personas fuera de México, sabiendo que Mérida y particularmente Yucatán es un ámbito turístico, se enteren a nivel internacional de lo que sucede en el país también, ¿no? Y de lo que sucede particularmente en Yucatán y en esta comunidad muy específica de Siquilpech, donde pues antes de eso, en el radar no aparece, en el radar de muchas otras personas, el hecho de que esté sucediendo esto en Yucatán, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, en materia de educación en derechos humanos, en materia educativa, creo que muchas de las organizaciones de la sociedad civil, afortunadamente, son grandes formadoras, son grandes talleristas en materia de juventudes, y ahorita Mariana abordará el tema, en infancias. Amnistía Internacional lo que tiene son talleres de educación en derechos humanos en Amnesty Academy, lo pueden buscar así en internet, pero también en la página oficial de Amnistía Internacional México, amnistia.org.mx, y tenemos también una serie de talleres sobre resistencia antimilitarista y violencia contra las mujeres en el Museo de Memoria y Tolerancia. Son de acceso gratuito, habrá que registrarse vía internet, y con eso es, digamos, que con eso garantizan su libertad para participar. Gracias, Andrés. Gracias. Bueno, sí, respondiendo un poco al tema del trabajo de presión, nosotras también acompañamos a comunidades y a personas defensoras, activistas que defienden la tierra y el territorio a través de estas empresas transnacionales, justo por la capacidad, ¿no?,
como ya lo mencionaban acá mis colegas, a veces las organizaciones de sociedad civil no siempre tenemos tantos recursos como por ahí en algún momento se dialogaba en las mañaneras, ¿no? Y eso nos limita mucho el acompañamiento. Pero también, por otro lado, creemos que hay otras formas también de poder enfrentarnos a las transnacionales, ¿no? No solamente a través de la incidencia política internacional, sino de las propias resistencias que se gestan en los procesos organizativos de los territorios. Por otro lado, me gustaría también compartir otra experiencia de la cual el centro y otras organizaciones, académicos, académicas, incluso diputados, en su momento diputadas, fueron parte de este esfuerzo de la demanda colectiva Maíz, que es un litigio que lleva 10 años luchando contra la siembra del maíz transgénico en México y de los organismos genéticamente modificados, en donde, bueno, pues ahí un poco es literalmente una demanda contra las empresas transnacionales, principalmente contra Bayer, que pues implantan sí, pues sus terrenos, pero también sus semillas dentro de los territorios, ¿no? Haciendo pues trabajo de base, ¿no? Donde van con las comunidades, les ofrecen los supuestos beneficios que estas semillas generan en sus territorios, que lo único que hacen es contaminar las tierras, contaminar los ríos, generar cada vez mayores plagas, ¿no? Y el uso de otros químicos y pesticidas dentro de la siembra. Y pues la demanda va un poco de eso, ¿no? Por la defensa de los maíces nativos, de generar otros procesos de siembra que vayan más focalizados a la continuación de la milpa, ¿no? Que es todo un proceso, toda una construcción. Y pues eso, no ha sido una lucha fácil. Son 10 años de litigio y de hecho apenas el 29 de septiembre se emitió una sentencia por parte del Poder Judicial que no fue favorable para las organizaciones ni para las comunidades, sino para las empresas, en donde decían que pues sí, que va a generar mayores beneficios económicos sin tener en cuenta todos los riesgos en materia de salud que hay de por medio, ¿no? Entonces ahora está en un proceso de apelación para justo seguir visibilizando y reconociendo que si bien genera mayor producción, al final los impactos son mucho más fuertes y mucho más dañinos en las poblaciones que consumen eso, ¿no? Y que pues la mayoría, quizás todas las personas que estamos aquí, estamos teniendo esos impactos en nuestra salud. Entonces, por ahí lo dejaría en el tema del trabajo de presión, que eso no solamente ha llevado a un tema de litigio estratégico, sino también de cabildeo en el Congreso de la Ciudad, en el Congreso Nacional, para detener las políticas públicas, o para incorporar el enfoque de derechos humanos, los enfoques sustentables, ¿no? El tema del medio ambiente y como todos esos impactos, pero al final es muy complicado mediar o ponderar el tema de la salud y de la vida digna, incluso el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria cuando hay intereses económicos muy fuertes de familia, ¿no? Y lo dejaría un poco como por ahí, pero igual podemos conversar más adelante. Y en el tema de los procesos educativos, desde el Centro Victoria sí hemos llevado un poco este proceso de educación popular y de herramientas político-pedagógicas a través de un proceso que se llama la Escuela para Personas Jóvenes Defensoras, que ya lleva 21 años de existencia y que justo el sábado es la clausura de este proceso, en donde, bueno, es un proceso que dura 7, 8 meses de formación con personas diversas, de luchas diversas, de la región centro del país, en donde, bueno, compartimos una diversidad de herramientas, de experiencias y metodologías en torno a la defensa y la promoción de los derechos humanos y cómo estas pueden aplicarse en la vida diaria y en los espacios pues, de incidencia. Y por otro lado, también hemos estado cercanas a los procesos, principalmente de violencia de género y la construcción de protocolos en educación media superior. Y esto a través justo de los objetivos de desarrollo sustentable, sostenible,
para pues eso, garantizar que la igualdad de género, la equidad de género se transversalice no solamente de manera protocolaria, sino que realmente se hace. Muchísimas gracias, Mariana. Vamos con adelante. Gracias. Pues, sobre el legislativo, fui asesor en el Senado hace muchos años, entonces aprendí el mundo de a tus órdenes, ¿no? Así es ahí, a tus órdenes, a tus órdenes, pues sí, a tus órdenes. Ya después lo entiendes que eso significa mucho. Pero pues es observar, ¿no? También, digamos que hay que fijarse un poco el idealismo y ser más realista, no porque uno coincida en esa vertiente teórica, sino porque el poder es el poder. Creo que en esta facultad lo estudiamos mucho, los diferentes frentes. Repito, no es que esté de acuerdo. Tendrían que tomadores de decisiones sí o sí ver el tema de derechos humanos, sí o sí ver el tema migratorio, sí o sí. ¿Por qué no lo hacen? El poder es el poder. Pero pues entonces partiendo de eso hay que ponerse creativos, creativas y aprender cómo funciona. En el ámbito legislativo pues, hay todo un proceso para que una ley se convierta en iniciativa, eventualmente se vote en comisiones, se camine, pase al pleno, etcétera, ¿no? Claro que dependiendo del tema de la comisión, pero es equilibrios y entre más arriba puedas llegar siempre es mejor, ¿no? Porque el que no tiene poder de decisión siempre le va a pedir permiso de arriba y el de arriba, y de arriba, y de arriba, de arriba. Entonces, si te saltas todos esos y llegas hasta arriba, pues que mejor. El problema es a ver cómo llegas hasta arriba. Pero bueno, en esta construcción menos ambiciosa, ¿no? Normalmente te vas con comisiones de medio ambiente, en nuestro caso. Ahora mismo nosotros estamos tratando de hacer un foro en la Cámara de Diputados sobre el cambio climático, que se va a llamar una nueva ley de cambio climático. Y ya nos dijeron, no, puede llamarle así. Es llamar de esta manera, bueno, hacia la COP, legislación de cambio climático hacia la COP, ¿no? O sea, más suave. Queremos que en este foro participe el Ejecutivo y el Legislativo, sociedad civil, etcétera. Además, es otro gran reto, pon de acuerdo al Ejecutivo y al Legislativo. Y eso que son del mismo partido, la mayoría del Legislativo con el Ejecutivo. No, el ego es inmenso. Entonces me dice innovación, no, hombre, obviamente me dice una diputada, es que yo no lo puedo hacer si no me da permiso el Ejecutivo, no lo voy a hacer si no me da permiso, pero tú eres un poder soberano, o sea, tú puedes hacer, pues sí, pero me quiero meter en problemas, porque si yo hago algo que va a hacer ruido y entonces mi carrera política, ¿me entienden? Entonces, bueno, uno no le gusta eso, pero pues hay que saber lidiar con eso. Y pues la creatividad, insisto, la creatividad y fluir y a tus órdenes. Vamos a hacer una clase y sobre educación, pues claro que es clave, ¿no? Y de verdad me da mucho gusto que en esta facultad ya cada vez hay más materias que tocan estos temas de la agenda ambiental como importante, la agenda social en general. Y hay muchas formas de educar, ¿no? A nosotros en este ámbito profesional le llaman desarrollar capacidades, ¿no? Que es como para todo público. Entonces, el poder desarrollar capacidades es lo que he estado diciendo. El tomador de decisiones es bien valioso, pero ¿cómo lo logras? ¿Cómo te van a poner atención? Hemos tenido la oportunidad también por la poca prioridad que le ha dado al gobierno federal al cambio climático de trabajar con 12 estados del país en estos últimos 3 años. Y ha sido bien interesante. Me acuerdo mucho de los diputados migrantes, ¿no? Con Zacatecas era bien interesante y hay muchos estados que tienen un migrante, ¿no? Por lo menos en su congreso. Pero tener estos eventos, estos talleres para que tú les puedas compartir, pero tienes que también subirles el nivel atractivo político, ¿no? Para que el tomador de decisiones de entonces decirle al gobernador, si te toca llegar al gobernador en su casa, no, y si esto va y lo presume en la conferencia internacional de cambio climático, el mundo lo va a ver como el salvador de la tierra. O sea, no es lo que uno desearía afuera, insisto, ¿no? Pero el que puedas hacer y a veces lo entienden si, por ejemplo, tú ahorita vas a Guerrero, qué triste ejemplo, te lo van a entender. O ve a Tabasco y te van a entender que el cambio climático sí existe porque están bajo el agua. O ve a Baja California Sur hace un par de semanas que estaba el huracán, cual sea el huracán que tocaba. ¿Sí me explicó? Entonces, bueno, es una labor que nunca acaba y por eso también ustedes son muy importantes en todo lo que puedan contribuir y empujar estas agendas.
Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Creo que fue una conversación muy importante. Fueron muchos aprendizajes, un gran intercambio de experiencias, tanto de lo que observan como de lo que hacen, de las dificultades que enfrentan, de cómo lidian con ellas. Creo que en muchos sentidos muy inspiradora la acción de todos nosotros, siempre a favor de las agendas de derechos humanos, la agenda militar, las agendas que pues, nos atraviesan marcas tan importantes en nuestra sociedad. Fue un verdadero lujo poder tener la oportunidad de escucharles, de aprender de ustedes. Estamos también en nombre de la mesa muy agradecidas con quienes nos acompañaron aquí en el auditorio y también en la transmisión de las redes sociales. Quienes no nos han podido acompañar, véannos cuando tengan la oportunidad y pues abracen esas agendas y trabajemos por todos los puntos para avanzar, para lograr algún día, quizá no tan tarde y quizá más pronto que tarde, pero una mejor sociedad para todos nosotros. Muchísimas gracias, que tengan un buen día, una buena tarde. Hasta pronto.